35 datos de la historia de Israel. ¿Cómo se formó el Estado de Israel? La historia de Israel es rica, azarosa, sangrienta y heroica, desde que por primera vez su nombre apareció en una estela egipcia del año 1209 a.C. Su monarquía unida, liderada por sus primeros reyes, Saúl, David y Salomón, dio paso a dos reinos, el de Judá y el de Israel. Los asirios destruyeron el reino de Israel y los israelitas se refugiaron en Judá. El rey babilonio Nabucodonosor II destruyó el primer templo construido por Salomón y deportó a los judíos a Babilonia, uno de los primeros hitos trascendentales de su diáspora. Ciro el Grande les dio la libertad y los judíos retornaron a Jerusalén para construir el segundo templo, destruido por los romanos en el primer siglo de la Era Común. La región quedó bajo dominio bizantino con la división del Imperio Romano y luego fue controlada por los árabes durante la expansión del Islam. En la época de las Cruzadas, Jerusalén y la región cambiaron alternativamente de manos entre judíos y musulmanes. El Levante pasó por su periodo mameluco y su larga etapa otomana, que desembocó en el mandato británico en la región después de la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío vivió una de las etapas más trágicas de su historia, con los exterminios masivos perpetrados por el Tercer Reich alemán. La tragedia los confirmó en su convicción de que necesitaban un Estado propio, que fundaron en 1948, bajo el liderazgo de David Ben-Gurión. Desde entonces han tenido que enfrentarse a sus adversarios árabes en guerras y continuos conflictos de menor escala. Dedicaremos este video a la larga y dramática historia de Israel, desde que los primeros hombres modernos se asentaron en su actual territorio, hasta los principales acontecimientos de su época reciente. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Prehistoria del Levante. La prehistoria del Levante mediterráneo incluye los diferentes cambios culturales que, según las evidencias arqueológicas, ocurrieron con anterioridad a las tradiciones civilizatorias registradas en esa región de Oriente Próximo. Estas evidencias sugieren que el Homo sapiens y otros homínidos surgieron en África y que una de las rutas que utilizaron para colonizar Eurasia fue la del Sinaí y el Levante, por lo que esta región es una de las más antiguamente ocupadas por el hombre moderno. Los primeros signos de presencia humana en el Levante Sur fueron encontrados en Ubeydiyah, un sitio arqueológico situado en el Valle del Jordán, en el actual Israel. Estos rastros datan de hace 1.4 millones de años y sus conjuntos líticos pertenecen a la temprana cultura achelense. Los signos achelenses tardíos abarcan hasta hace 250.000 años e incluyen las primeras evidencias encontradas del uso controlado del fuego y de la domesticación de perros. Número 2. Canaán. Canaán es el nombre antiguo de una región y una civilización de Asia Occidental, localizada entre el Mediterráneo Oriental y el río Jordán, y que incluía también parte del creciente fértil, la franja territorial sirio-fenicia, bañada por los ríos Nilo, Tigris y Éufrates. Actualmente Canaán se corresponde con Israel, los territorios palestinos de Cisjordania y la franja de Gaza, el occidente de Jordania y algunas áreas de Siria y Líbano. La larga historia de la ocupación humana de Canaán se remonta a las etapas más tempranas del Neolítico y desde tiempos remotos contó con importantes asentamientos como Jericó, Jerusalén, Sidón, Tiro, Biblos, Gaza y Damasco. Entre la miríada de pueblos que han habitado Canaán están amorreos, hicsos, jebuseos, fenicios, filisteos, arameos y hebreos. Canaán fue un enclave que propició el comercio como nueva fuente de riqueza debido a su ribera mediterránea y a su condición de territorio de paso desde y hacia las principales potencias de la época, como egipcios, asirios, babilonios e hititas. Número 3. Primeros israelitas, Edad de Hierro. La evidencia más antigua que contiene la palabra Israel se encuentra en la estela de Merneptah, erigida cerca del año 1209 a.C. para el faraón egipcio del mismo nombre, hijo de Ramsés II. El texto dice: Israel está asolado y su descendencia no. Según la arqueología convencional, esa es la primera aparición del nombre Israel en el registro histórico.
Las evidencias arqueológicas indican que durante la fase inicial de la Edad de Hierro se establecieron cientos de pequeñas comunidades en las áreas altas de Canaán, especialmente en Samaria, al norte de Jerusalén. Se cree que eran aldeas de hasta 400 habitantes, en buena medida autosuficientes a base del cultivo de cereales, vides y olivos, y el pastoreo de animales domesticados, que además practicaban un incipiente intercambio económico. Elaboraban una cerámica sencilla y sin decorar, y conocían la escritura, que utilizaban mediante grabados. Número 4. Historia antigua de Israel y Judá. La historia del antiguo Israel y de Judá comenzó durante la Edad del Bronce final y la Edad del Hierro temprana, en la región del Levante sur de Asia Occidental. De acuerdo con la arqueología moderna, la cultura israelita antigua se desarrolló como consecuencia de la de los cananeos semíticos. Para la segunda parte de la Edad del Hierro, ya existían en la región dos entidades políticas israelitas, el Reino de Israel y el Reino de Judá. Según la Biblia hebrea, en el siglo XI a.C., Israel y Judá formaron la llamada monarquía unida bajo los reinados de Saúl, David y Salomón. Posteriormente, el territorio se dividió en dos reinos separados, el de Israel en el norte, con las ciudades de Siquem y Samaria, y el de Judá en el sur, controlando Jerusalén y el primer templo construido por Salomón. Número 5. Invasores asirios. El rey asirio Tiglat-Pileser III invadió Israel cerca del año 732 a.C. y su capital, Samaria, cayó tras un prolongado asedio en torno al año 720 a.C. Los registros de Sargón II, rey asirio entre los años 722 y 705 a.C., indican que ocupó Samaria y deportó a 27.290 israelitas a Mesopotamia. Estas deportaciones asirias se convirtieron en la base de la idea de las 10 tribus perdidas de Israel. Se cree que tras la destrucción del reino de Israel por los asirios, los israelitas se refugiaron en Judá, lo que provocó un masivo crecimiento de Jerusalén. Esto llevó a Ezequías, rey de Judá, a construir el túnel de Siloé dentro de las murallas de Jerusalén, para disponer de suficiente agua durante un largo asedio. El rey asirio, Sennacherib, hijo de Sargón, intentó tomar Jerusalén, pero fracasó. Número 6. Período babilónico. Judá se convirtió en estado vasallo de Babilonia en el siglo VII a.C. En el año 601 a.C., Joacim de Judá se alió con Egipto, principal rival del imperio babilónico, y como represalia, los babilonios sitiaron Jerusalén, rindiendo la ciudad en el año 597 a.C. Los registros babilonios indican que el rey Nabucodonosor II saqueó Jerusalén y deportó a Babilonia al rey Joacim, junto con otros prominentes ciudadanos, e instaló a su tío Sedequías como rey de Judá. En el año 587 o 586 a.C., Nabucodonosor II conquistó de nuevo Jerusalén, y esta vez destruyó la ciudad, incluyendo el primer templo. El reino de Judá quedó abolido, convirtiéndose en una provincia del imperio vencedor, y miles de judíos fueron exiliados a Babilonia. Número 7. Período persa, 538 a 332 a.C. Ciro el Grande, líder del imperio aqueménida, o primer imperio persa, conquistó Babilonia y sus territorios imperiales en el año 538 a.C. El emperador persa otorgó la libertad física y religiosa a los pueblos subyugados por los babilonios, a condición de que se convirtieran en sus vasallos, y 50.000 judíos exiliados en Babilonia retornaron a Jerusalén, liderados por Zorobabel. Estos judíos repatriados construyeron el segundo templo de Jerusalén en el año de 515 a.C. Un segundo grupo de 5.000 personas retornó a Judá en el año 456, conducidos por Esdras y Nehemías. Esdras fue autorizado por el emperador aqueménida, Artajerjes I, a hacer cumplir las reglas religiosas, mientras que Nehemías tenía el rango de gobernador, con la misión específica de restaurar las murallas de Jerusalén. Judá continuó siendo una provincia persa, llamada Yehud, hasta el año 332 a.C. Número 8. Período helenístico, 333 al 64 a.C. En el año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó la región como parte de su campaña contra el imperio persa, y tras la muerte del general macedonio 10 años después, sus generales convirtieron a Judea en territorio fronterizo entre el imperio seleucida y el reino tolemaico en Egipto. Judea experimentó un proceso de helenización que intensificó las tensiones entre judíos tradicionales, judíos helenizados y griegos.
La tolerancia religiosa helenística llegó a su fin en el año 167 a.C., año en el que estalló la revuelta macabea liderada por Judas Macabeo, quien 3 años después conquistó Jerusalén y restauró el culto judío en el templo. Tras la muerte de Judas Macabeo, sus hermanos Jonathan y Simón, aprovechando el debilitamiento seleúcida, consolidaron un estado asmorreo en Judea y establecieron vínculos con la Roma republicana. En el año 67 a.C. estalló una guerra civil sucesoria en Judea, lo que allanó el camino para la intervención de Roma en el reino. Número 9. Período romano temprano, 64 a.C. y 200 después de Cristo. En el año 64 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Siria y restauró a Hircano II como sumo sacerdote de Judea, convirtiendo al reino en vasallo de Roma. Entre los años 37 a.C. y 6 de la Era Común, la dinastía herodiana, inaugurada por Herodes I el Grande, gobernó el reino de Judea subordinado a Roma. En el año 6, el emperador Augusto depuso al último rey judío, Herodes Arquelao, convirtiendo a Judea en una provincia romana a cargo de un gobernador. Las tensiones crecieron cuando Calígula, tercer emperador romano después de Augusto y Tiberio, intentó colocar estatuas suyas en el templo de Jerusalén y en las sinagogas. En el año 64, Joshua ben Gamla, sumo sacerdote del templo, estableció la obligación de que todo niño judío debía aprender a leer a los 6 años. Esta medida pionera con el tiempo convertiría al pueblo judío en uno de los más cultos del mundo. Número 10. Guerras judeo-romanas. En el año 66 estalló la primera guerra entre los judíos y los romanos, motivada por el despotismo de los gobernadores de Roma, las crecientes desigualdades sociales y el deseo nacionalista de echar a los ocupantes y restaurar el reino propio. A pesar de algunas victorias iniciales, las diferentes agendas entre los grupos judíos en cuanto al radicalismo a aplicar los llevaron al colapso, y la pareja Vespasiano-Tito, padre e hijo y futuros emperadores romanos, destruyeron las fortalezas de Judea, incluyendo Masada. Después de un brutal asedio, Jerusalén retornó a manos romanas en el año 70, y el segundo templo fue totalmente destruido por los incendios que asolaron la ciudad. La Segunda Guerra Judeo-Romana o Guerra de Quitos, entre los años 115 y 117, y la revuelta de Bar Kokhba, entre los años 132 y 136, se saldaron con sendas victorias romanas. Número 11. Período romano tardío. Después de las guerras judeo-romanas, el dominio romano se hizo más duro, y los judíos intensificaron la diáspora, con muchos de ellos dispersándose hacia Galilea, Babilonia y Arabia. Sin embargo, los romanos otorgaron ciertas flexibilidades a los patriarcas rabínicos, y uno de ellos, Judá Anisi, estableció que todo judío que se negase a alfabetizarse sería tratado como un paria. Algunos se negaron y se incorporaron al naciente cristianismo. En el siglo III, Roma estaba sumida en una crisis e impuso fuertes impuestos en sus territorios, lo que motivó una importante migración judía hacia el imperio sasánida, más tolerante. En el siglo IV, el emperador Constantino aceptó el cristianismo y su madre, Flavia Julia Helena, la actual Santa Helena, viajó a Jerusalén y ordenó la construcción de la Iglesia de la Natividad y la Iglesia del Santo Sepulcro. Número 12. Período bizantino, 390-634. En el año 390, la Roma imperial se dividió en dos, y el sector oriental, con capital en Constantinopla, la actual Estambul, pasó a ser llamado Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, por Bizancio, el antiguo nombre helenístico de la ciudad. Durante la fase inicial del Imperio Bizantino, gran parte de la población no judía fue atraída por el cristianismo, que se convirtió en la población mayoritaria. Dado que Bizancio controlaba Jerusalén y los lugares santos, muchos peregrinos optaron por establecerse, contribuyendo al surgimiento de una mayoría cristiana. Se estima que en el siglo IV los judíos perdieron su condición de población mayoritaria en Palestina. Aunque el judaísmo continuó siendo la única religión tolerada entre las no cristianas, las restricciones aumentaron progresivamente, con prohibición a los judíos de residir en Jerusalén, construir nuevas sinagogas, poseer esclavos cristianos y ocupar cargos públicos. Número 13. Período musulmán temprano. Los árabes conquistaron el Levante en el año 635 y dividieron Palestina en dos distritos, Hun al-Urdun, con capital en Tiberíades, y Hun Filastín, con cabecera en la nueva ciudad de Ramla. Los árabes anularon la prohibición de residencia de los judíos en Jerusalén, impuesta por los bizantinos. En el año 691, el califa omeya Abd al-Malik
erigió la cúpula de la roca en el lugar en el que habían estado el primer y el segundo templo. En el año 705 fue construida la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo. En el año 750, la revolución abasí sustituyó a los califas omeyas y el centro del poder musulmán pasó a la nueva ciudad de Bagdad. Así comenzó la Edad de Oro islámica, que se extendió hasta el siglo XIII, en lo que sabios musulmanes y las minorías del califato lograron importantes avances científicos. Número 14. Cruzadas y mongoles. En 1095, el Papa Urbano II convocó a una guerra para recuperar los lugares santos del cristianismo, y fue lanzada la Primera Cruzada, que terminó con el establecimiento del reino cristiano de Jerusalén en el año 1099. 88 años después, el sultán Saladino derrotó a los cristianos en la batalla de Hattin y tomó Jerusalén sin oposición. 3 años después, el mundo cristiano respondió lanzando la Segunda Cruzada en el año 1190, que se saldó con un tratado entre el sultán y Ricardo Corazón de León, en el que Jerusalén permaneció bajo control musulmán, pero los cristianos tenían derecho de paso hacia los lugares santos. Los cristianos tuvieron que esperar hasta el año 1229 para reconquistar Jerusalén en la Sexta Cruzada. En 1244, los tártaros musulmanes sunitas de Cuaresmia saquearon y arrasaron Jerusalén y expulsaron a los judíos, diezmando también la población cristiana de la ciudad. El sultanato ayubí expulsó de Jerusalén a los sunitas en 1247. Número 15. Período mameluco. El sultanato de los mamelucos tomó el control de Egipto en 1259 y después esta casta de guerreros ocupó el Levante. Los mamelucos eran en su mayor parte de origen turco y de niños que habían sido comprados para entrenarlos en la guerra desde temprana edad. Como guerreros, eran muy apreciados porque daban a los gobernantes independencia respecto a las aristocracias nativas. Aprovecharon una fallida invasión cristiana durante la Séptima Cruzada para hacerse con el poder en Egipto. Qutus, primer sultán mameluco de Egipto, derrotó a los mongoles en la batalla del manantial de Goliat, en el actual norte de Israel, poniendo fin a sus avances. Para impedir ataques por mar, especialmente por parte de los cruzados, los mamelucos destruyeron los puertos mediterráneos, desde Tiro en el norte hasta Gaza en el sur. Número 16. Período otomano. Los mamelucos gobernaron el Levante hasta 1516, cuando el sultán turco Selim I conquistó la región. En 1558, Selim II, que tenía una esposa judía, animó a los judíos, incluyendo a los que estaban siendo perseguidos en Europa, a establecerse en el área e instaló una imprenta hebrea. A finales del siglo XVIII, el jeque árabe local, Zahir al-Umar, fundó un emirato independiente en Galilea, y los intentos otomanos para someterlo fracasaron. Tras la muerte del jeque en 1775, los otomanos retomaron el control del emirato. Napoleón ocupó brevemente la zona en 1799 y alentó a los judíos a crear un estado, pero su propuesta fue archivada tras el fallido intento francés de tomar la ciudad otomana de Acre. En 1844, los judíos eran el grupo poblacional más grande de Jerusalén, y en 1896 representaban más de la mitad de la población de la ciudad. Sin embargo, eran minoría en Palestina, que contaba con un 88% de musulmanes y un 3% de cristianos. Número 17. Nacimiento del sionismo. Entre 1882 y 1903, unos 35.000 judíos se trasladaron a Palestina, en una emigración conocida como la Primera Aliyá. En ese tiempo, la mitad de los judíos del mundo vivían en el Imperio ruso, bajo la absoluta hostilidad de la Iglesia cristiana ortodoxa y sometidos a pogromos periódicos. Estas persecuciones empujaron a la emigración desde Rusia a 2 millones de judíos, las 3/4 partes hacia Estados Unidos. En 1896, el judío austrohúngaro Theodor Herzl publicó el folleto El Estado Judío, en el que afirmó que la única solución contra la hostilidad hacia su pueblo era la creación de un Estado propio. La Organización Sionista Mundial fue fundada en 1897 y el primer Congreso Sionista proclamó como objetivo establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina, asegurado bajo el derecho público. Entre 1904 y 1914, cerca de 40.000 judíos emigraron en la Segunda Aliyá al territorio del actual Estado de Israel. Número 18. Primera Guerra Mundial. En 1914, la bestia negra de los judíos era Rusia, por lo que en su mayoría apoyaron al Imperio Alemán, que lideraba el bando contrario al del zar en la Primera Guerra Mundial.
El gobierno del Reino Unido simpatizaba con el sionismo y en 1917 el ministro de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, envió una carta pública al prominente judío, Lord Rothschild. En esta carta, después conocida como la Declaración Balfour, el ex primer ministro expresó que el gobierno británico veía con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Gran Bretaña expulsó a los otomanos de Palestina y de sus demás provincias levantinas, y la región quedó bajo la ley marcial, siendo administrada entre 1917 y 1920 por la Administración del Territorio Enemigo Ocupado, una entidad dirigida por el Reino Unido y Francia, con participación árabe. Número 19. Mandato palestino de los británicos de 1920, que les daba hogar a los judíos en Palestina. El mandato para Palestina fue un poder de mando otorgado por la Liga de las Naciones al Reino Unido para la administración de los territorios palestinos y de Transjordania, perdidos por el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. El mandato fue creado en 1919 y entró formalmente en vigor en 1923, extendiendo su vigencia hasta 1948. La resolución de San Remo del Consejo de las Potencias Aliadas decía en 1920 que el objetivo del mandato sobre los antiguos territorios del Imperio Otomano era proporcionar asesoramiento y asistencia administrativa de forma obligatoria hasta el momento en que ellos pudieran valerse por sí solos. Para Palestina, el mandato exigía que Gran Bretaña pusiera en vigor el hogar nacional para el pueblo judío, prometido en la Declaración Balfour. Número 20. 250.000 judíos llegaron a Palestina entre 1929 y 1938. Entre 1929 y 38, 250.000 judíos llegaron a Palestina, 50.000 de ellos procedentes de la Alemania hitleriana, que facilitó su salida para confiscar sus posesiones. Aunque la mayoría de judíos querían abandonar Alemania, el régimen no les permitía llevarse su dinero, joyas y demás objetos de valor, restringiendo su equipaje a 2 maletas, por lo que muchos optaron por quedarse. Esta emigración judía hecha posible gracias a un acuerdo con el gobierno alemán fue controversial y muy criticada. Su artífice, por el lado sionista, Haim Alosorov, resultó asesinado en Tel Aviv en junio de 1933, 5 meses después de la llegada de Hitler a la Cancillería. Alosorov había sido novio de Magda Ritschl, la esposa de Joseph Goebbels, y una versión señala que no fue asesinada por el asunto de la emigración judía, sino por ocultar su anterior conexión con la mujer del ministro de propaganda del Tercer Reich. Número 21. La revuelta árabe en Palestina. En 1936, estalló una revuelta árabe en Palestina, instigada por Alemania dirigida a poner fin al mandato británico. El líder judío David Ben Gurión adoptó una política de autocontrol y de no dejarse provocar por los ataques árabes, lo que produjo una división en su movimiento. Los británicos respondieron a la rebelión árabe con la Comisión Peel, que en 1937 propuso crear un territorio judío en Galilea y la costa occidental, convirtiendo el resto en una zona árabe. Ben Gurión y Chaim Weizmann, principales dirigentes judíos, aceptaron el plan, pero este fue rechazado tajantemente por la dirigencia árabe. Tras este fracaso, el Reino Unido abandonó la idea de un Estado judío. Gran Bretaña prohibió a los judíos la compra de tierras en el 95% de Palestina y su traslado a la región, pero estos recurrieron a la inmigración ilegal. Número 22. Segunda Guerra Mundial y los judíos. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 y la agencia judía, liderada por Ben Gurión, inició los preparativos para formar un ejército judío, aliado del Reino Unido. Churchill respaldó el plan, pero este fue rechazado por la oposición política y el ejército británico, que incluso exigió que por cada recluta judío hubiera uno árabe. Cerca de 1.5 millones de judíos de todo el mundo combatieron en la guerra en los ejércitos aliados, especialmente los de la Unión Soviética y Estados Unidos. 200.000 judíos murieron sirviendo en el Ejército Rojo de Stalin. Durante la guerra, Alemania ejecutó una política sistemática de exterminio de judíos, provocando la muerte de 6 millones de personas mediante cámaras de gas, fusilamientos masivos, hambre y otros métodos. El 25% de los muertos en este exterminio masivo fueron niños. Número 23. El Imperio Británico dejó de apoyar a los judíos al verse debilitado por la guerra y necesitado del petróleo de los países árabes. El Imperio Británico quedó casi en bancarrota después de la guerra y con la convicción de su fuerte dependencia del petróleo árabe. Las empresas petroleras británicas controlaban el petróleo iraquí y el Reino Unido gobernaba Kuwait, los Emiratos y Bahrein.
Pocos días después del día de la victoria en Europa, Churchill perdió inesperadamente las elecciones generales británicas y el Partido Laborista accedió al poder. Aunque el partido del nuevo primer ministro, Clement Attlee, había abogado reiteradamente durante años por el establecimiento de un Estado judío en Palestina, después de la guerra se acogió a los postulados del Libro Blanco de 1939 de Neville Chamberlain. Este texto proponía que en vez de dos estados en Palestina, uno judío y otro árabe, hubiera uno solo gobernado conjuntamente por ambos. Número 24. Insurgencia de judíos en Palestina. Entre 1944 y 1948, grupos clandestinos judíos ejecutaron una exitosa campaña paramilitar contra el mandato británico en Palestina. Cuando quedó claro después de la guerra que el Reino Unido no tenía entre sus planes inmediatos la fundación de un Estado judío, las milicias clandestinas sionistas se unieron en una sola entidad, el Movimiento de Resistencia Judío. Sin embargo, el movimiento de resistencia se disolvió en 1946, después del atentado con bomba a la sede del mandato británico en el Hotel Rey David de Jerusalén, que mató a 91 personas, perpetrado por la organización derechista sionista Irgun. En el Reino Unido los sentimientos antijudíos se intensificaron tras el atentado y la situación empeoró cuando la misma organización Irgun secuestró y ahorcó a 2 sargentos británicos en Palestina. Número 25. El Plan de las Naciones Unidas. El 29 de noviembre del año 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 181, en la que propuso un plan de partición de Palestina, creando un Estado árabe y otro judío, con un régimen internacional especial para la ciudad de Jerusalén, y dando por terminado el mandato británico. El plan pedía una unidad económica entre los estados propuestos y contemplaba la protección de los derechos religiosos de las minorías en ambos. Otorgaba el 62% del territorio al Estado judío, en un momento en el que la población hebrea en Palestina era la mitad de la árabe, ya que la mayoría estaba dispersa por el mundo. El plan fue aceptado por los judíos, pero rechazado por los árabes, y poco después quedó definitivamente sepultado por el estallido de una guerra civil en Palestina. Número 26. Guerra civil entre 1947 y 1948. La resolución de la ONU enojó profundamente a la comunidad árabe y la violencia estalló entre ambos bandos, desembocando en una guerra civil. El líder árabe Abd al-Qadir al-Husayni vino de Egipto y reclutó miles de voluntarios, sitiando a los 100.000 residentes judíos de Jerusalén. Unos 100.000 árabes de las clases acomodadas de Haifa, Jaffa, Jerusalén y algunas áreas con dominio judío fueron evacuados hacia el este o al extranjero. Ben Gurión reorganizó la Haganá, su organización paramilitar, haciendo obligatorio el servicio militar de hombres y mujeres. Gracias al apoyo de Stalin a la causa sionista, los judíos pudieron comprar armas en Europa Oriental. Haifa, Tiberíades, Jaffa, Acre y otras ciudades cayeron bajo control judío, provocando la huida de 250.000 árabes. El 14 de mayo de 1948, día en el que partió de Haifa el último contingente militar del Reino Unido, en retirada, el Consejo de Estado Judío, reunido en el Museo de Tel Aviv, proclamó el Estado de Israel. Número 27. La Guerra Árabe-Israelí de 1948. Tan pronto Israel fue proclamado, Estados Unidos y la Unión Soviética reconocieron al nuevo Estado y la Haganá fue convertida en las fuerzas de defensa israelíes. Las demás organizaciones paramilitares fueron instadas a abandonar sus operaciones independientes. Egipto, Siria, Irak, Líbano y Transjordania, todos miembros de la Liga Árabe, desconocieron el Estado israelí, proclamaron el derecho de los árabes a la autodeterminación en Palestina y marcharon con sus fuerzas sobre la que había sido, hasta el día anterior, el territorio del mandato británico, dando comienzo a la primera guerra árabe-israelí. Si bien inicialmente la ofensiva de los árabes ocupó parte del territorio de Israel, los israelitas empujaron a sus adversarios fuera de sus fronteras proclamadas. Después hubo armisticios bilaterales, quedando establecida la llamada Línea Verde, una zona desmilitarizada, estableciéndose un alto al fuego en 1949. Número 28. Los mandatos de Ben Gurión, 1949, y Sharet, de 1953. Israel celebró sus primeras elecciones en enero de 1949, siendo electo primer ministro David Ben Gurión, líder del Partido Socialista Sionista Mapai. La Knesset, el parlamento de 120 escaños, eligió como primer presidente de Israel, un cargo esencialmente ceremonial, a Chaim Weizmann, y el hebreo y el árabe fueron declarados idiomas oficiales.
En 1950, el Parlamento aprobó la Ley del Retorno, que concedía a los judíos y a sus descendientes, hasta la tercera generación, así como a sus cónyuges, el derecho a establecerse en Israel y obtener la ciudadanía. David Ben-Gurión se retiró temporalmente de la política en 1953, siendo reemplazado en el liderazgo del partido Mapai por Moshe Sharet. Número 29. De 1948 a 1951, llegaron 700.000 judíos a Israel. Entre 1948 y 1951, la población de Israel se duplicó por la inmigración, incluyendo a 50.000 judíos y yemenitas, trasladados en secreto en la Operación Alfombra Mágica. En 1951, Irak concedió un permiso temporal a los judíos para abandonar el país, y más del 90%, aproximadamente 120.000 personas, optaron por trasladarse mediante la Operación Esdras y Nehemías. Decenas de miles de judíos libaneses, sirios y egipcios se trasladaron también a la nueva patria hebrea. A finales de la década de 1970, 500.000 de judíos argelinos, marroquíes y tunecinos habían emigrado del norte de África a Israel. Las propiedades inmobiliarias abandonadas por los judíos cuando decidieron trasladarse a Israel siguen siendo objeto de controversia. Número 30. La crisis de Suez, o Segunda Guerra Árabe-Israelí, cómo Estados Unidos amenazó con sanciones a Gran Bretaña. En 1948, contraviniendo el derecho internacional, Egipto cerró el canal de Suez a los buques mercantes israelíes, y en 1952 llegó a la presidencia egipcia el líder nacionalista Gamal Abdel Nasser. En diciembre de 1956, Israel invadió Egipto y la Franja de Gaza con el apoyo de Gran Bretaña y Francia, con el propósito de recuperar el canal de Suez y de poner a Nasser, que acababa de nacionalizar la estratégica ruta. Tras el inicio de las hostilidades, la presión política de Estados Unidos y la Unión Soviética obligó a los invasores a retirarse, fortaleciendo a Nasser, aunque Israel consiguió la restitución del paso de sus buques por el canal. Número 31. La Guerra de los 6 Días. Esta guerra, que se produjo entre el 5 y el 10 de junio del año 1967, enfrentó a Israel con una coalición formada por Egipto, Siria, Irak y Jordania. Nasser expulsó a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, que estaba en el desierto del Sinaí desde la crisis de Suez, y acumuló 100.000 soldados y 1.000 tanques en la frontera con Israel. Igualmente, el líder de la entonces llamada República Árabe Unida cerró el canal de Suez a los barcos de bandera israelí. Israel respondió a la amenaza lanzando un ataque preventivo y destruyendo la Fuerza Aérea de Egipto. El ejército jordano, puesto bajo el mando del líder egipcio, atacó las ciudades de Jerusalén y Netanyah. El accionar de Israel fue fulminante y derrotó a la coalición árabe en solo 6 días, conquistando la península del Sinaí, los altos del Golán, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja. Número 32. La Guerra de Desgaste y la Guerra del Yom Kippur. La Guerra de Desgaste fue el nombre que recibieron los combates frecuentes de las fuerzas de defensa de Israel contra Egipto, Jordania y grupos irregulares de la Organización para la Liberación de Palestina entre 1967 y 1970. El 6 de octubre de 1973, el día del Yom Kippur o de la expiación, el más sagrado de los judíos, Israel fue sorprendido por un ataque egipcio en el Sinaí y otro sirio en los altos del Golán, territorios que ocupaba desde la Guerra de los 6 días. Israel se recuperó rápidamente y ganó la guerra, que duró 19 días, con el Estado judío retomando el control sobre los territorios que había conquistado 6 años antes. Número 33. La Guerra del Líbano de 1982. Esta guerra comenzó el 6 de junio de 1982, cuando las fuerzas de defensa de Israel invadieron el sur del Líbano para enfrentar a los guerrilleros de la Organización de Liberación de Palestina, que atacaban constantemente objetivos israelitas desde ese sector libanés. Israel ocupó el sur del Líbano y rodeó a las fuerzas de la OLP en Beirut, sometiéndolas a intensos bombardeos. Los israelitas lograron expulsar a los guerrilleros palestinos del Líbano e instalaron un gobierno cristiano pro-israelí, presidido por Bachir Gemayel. Gemayel fue asesinado en septiembre de 1982. Israel optó por retirarse del Líbano, después de verse involucrado en las horrendas matanzas de Sabra y Chatila, perpetradas por sus aliados de las milicias cristianas libanesas. Número 34. Conflicto del Líbano. Fue un conflicto prolongado que tuvo lugar entre los años 1985 y el año 2000, en el sur del Líbano.
Los enfrentamientos se dieron entre las fuerzas israelíes y sus aliados del ejército del sur del Líbano, dominado por católicos, contra guerrilleros musulmanes chiitas de la organización Hezbollah y grupos izquierdistas que operaban dentro de la zona de seguridad ocupada por Israel. El ejército del sur del Líbano contó con el apoyo militar y logístico de las fuerzas de defensa israelíes. Presionado por la opinión pública, especialmente por las madres de los soldados israelíes que morían en el largo conflicto, el gobierno de Israel decidió retirarse del Líbano de forma unilateral en el año 2000. Número 35. Guerra de Gaza. La Guerra de Gaza fue un conflicto que enfrentó a las fuerzas de defensa de Israel con grupos paramilitares de la Franja de Gaza, pertenecientes especialmente a la organización Hamás. El conflicto duró 23 días, entre el 27 de diciembre del año 2008 y el 18 de enero del año 2009, y el motivo declarado por Israel fue detener el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza contra centros urbanos israelíes. Al término se contabilizaron 1.166 muertos palestinos y 11 israelíes, incluyendo 4 por fuego amigo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 35 datos de la historia de Israel y cómo se formó el Estado de Israel. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.